Somos Luján Brian y Mena Facundo y explicaremos la fuente forward. Antes de explicar cualquier tipo de fuente, deberemos ver el principio de las fuentes conmutadas. Desarrolladas inicialmente para aplicaciones militares y aeroespaciales, en los años 60, por ser inaceptable el peso y volumen de las líneas, se han desarrollado desde entonces diversas topologías y circuitos de control. Algunas de ellas exponemos ya que son de uso común en fuentes conmutadas para aplicaciones industriales y comerciales. Rectificación y filtro de entrada. La fuente conmutada son convertidores de corriente continua a corriente continua, por lo que la red debe ser previamente rectificada y filtrada con una amplitud de rizado aceptable. La mayoría de las fuentes utilizan el circuito de la figura que vemos en pantalla para operar desde 90 a 132 volt corriente alterna o de 180 a 260 volts en corriente alterna, según la posición del conmutador. En la posición de abierto se configura como rectificador de onda completa, obteniéndose aproximadamente 310 volts de corriente continua desde la red de 220 volts en corriente alterna. En la posición de cerrado, el circuito funciona como rectificador doblador de tensión, obteniéndose también 310 volts en corriente continua a partir de 110 volts en corriente alterna. Para evitar sobrecalentamientos, los condensadores electrolíticos del filtro C1 y C2 deben ser de baja resistencia interna y de la tensión adecuada. Es conveniente conectar en paralelo con estos otros condensadores tipo MKP para mejor desacoplo de alta frecuencia de conmutación. Los rectificadores deben soportar una tensión inversa de 600 volts. Pico de arranque. Al arrancar una fuente conmutada, la impedancia presentada en la red es muy baja al encontrarse los condensadores descargados. Sin una resistencia en serie adicional, la corriente inicial sería excesivamente alta. En la figura que vemos en pantalla, TH1 y TH2 son resistencias con un coeficiente negativo de temperatura que limitan esta corriente a un valor aceptable. Las fuentes de media y gran potencia disponen de circuitos activos con resistencia limitadora que se cortocircuita por medio de relés o de conmutadores estáticos cuando ya están los condensadores cargados. En el caso de las fuentes de AMB se utiliza el transistor MOSFET de potencia. Protección contra transitorios. Además del filtrado de ruidos reinyectados a la red que incorporan las fuentes conmutadas, es aconsejable la utilización de un varistor conectado a la entrada para proteger contra picos de tensión generados por la conmutación en circuitos inductivos de las proximidades o por tormentas eléctricas. Es algo más complejo que el sistema flyback, aunque razonablemente sencillo y rentable en cuanto a costes para potencia de 100 a 250 watts. Cuando el transistor conmutador T está conduciendo, la corriente crece en el primario del transformador transfiriendo energía al secundario. Como quiera que el sentido de los devanados del diodo T2 está polarizado directamente. La corriente pasa a través de la inductancia L a la carga acumulándose energía magnética en L. Cuando T se apaga, la corriente en el primario cesa invirtiendo la tensión en el secundario. En este momento, D2 queda polarizado inversamente bloqueando la corriente del secundario, pero D3 conduce permitiendo que la energía almacenada en L se descargue alimentando la carga. El tercer devanado, llamado de recuperación, permite aprovechar la energía que queda en el transformador durante el ciclo, devolviéndola a la entrada, vía D1. Contrariamente al método flyback, la inductancia cede energía a la carga durante los periodos on y off. Esto hace que los diodos soporten la mitad de la corriente y los niveles de rizado de salida sean más bajos. Forward de salida múltiples. Por cada salida adicional es necesario un secundario auxiliar, dos diodos rápidos, una inductancia y un condensador de filtro. Esto hace que sea más costoso que el flyback. Para mejorar la regulación de las salidas auxiliares se utilizan estabilizadores lineales. Ventaja del convertidor forward. Al operar en modo de conducción continua, la corriente circulando por el inductor de salida L es también continua, y la magnitud del componente oscilatorio depende de la magnitud del inductor. En consecuencia, la ondulación de corriente se hace pequeña en comparación con la corriente de salida, minimizando así los máximos de corriente.
La baja ondulación permite que la corriente continua de salida sea filtrada sin dificultad, disminuyendo también los requerimientos del condensador de filtro. El transformador forward, al transferir directamente la energía hacia la carga, no posee un almacenamiento considerable de energía en el núcleo, salvo la energía de magnetización, que es pequeña y que debe ser evacuada mediante un circuito de restablecimiento magnético o de vanado terciario en el caso del forward convencional. El tamaño pequeño del transformador del forward, producto de una energía almacenada despreciable, permite que las pérdidas de núcleos sean también mucho menores. Los núcleos utilizados habitualmente para proporcionar una alta inductancia en el devanado primario son de ferrita con alta permeabilidad. La implementación de lazos de control cerrado en el convertidor forward en modo de conducción continua resulta sencilla, por no poseer un cero en el semiplano derecho que tiende a hacer inestable el sistema, como ocurre con el caso del convertidor flyback. Desventaja del convertidor forward. Como consecuencia del accionamiento unilateral de los pulsos de excitación del compresor forward, el principal problema es la necesaria existencia de un circuito de restablecimiento magnético del núcleo en el transformador. Puesto que si al final de cada ciclo de trabajo esta restitución no ocurre, el núcleo comienza a acumular energía hasta la indeseada saturación, con el inminente peligro de poner en riesgo los dispositivos semiconductores propios del circuito. La energía de magnetización también existe en los conversores de tipo simétricos, pero a diferencia de los conversores asimétricos, la energía es evacuada de forma automática por la simetría de las tensiones aplicadas en el devanado primario. En el forward, el camino de restablecimiento magnético puede ser de diferentes maneras, lo que diferencia principalmente algunas topologías de otras. En el caso del forward convencional, la restitución es lograda a través de un devanado auxiliar, con polaridad opuesta al primario. El diodo en serie en el devanado auxiliar o terciario permite devolver la energía de magnetización hacia la fuente de alimentación durante el tiempo de bloqueo del interruptor. Generalmente, el devanado terciario del transformador en el forward convencional está diseñado con el mismo número de espiras que el devanado primario. También, el calibre del cable utilizado en este devanado es menor, puesto que para él circula una pequeña corriente de desmagnetización. En cualquier topología existente del convertidor forward, es fundamental que el tiempo en el que la energía de magnetización demora en volver a cero sea menor que la duración del tiempo de la conmutación del interruptor. La frase anterior es la condición primordial para que el núcleo del transformador no acumule energía y sea evacuada antes del próximo ciclo de trabajo. Para que lo antes mencionado se cumpla, el convertidor forward convencional tiene las características de tener un ciclo máximo de trabajo de 0.5, siempre que la espira del devanado primario y el terciario sea el mismo. En la práctica, y debido a los tiempos de retardo producto de la conmutación de los dispositivos semiconductores, este ciclo de trabajo no supera el valor de 0,45. Este rango limitado de trabajo es una de las principales desventajas en el forward y su respectivo control. El devanado auxiliar mantiene el equilibrio de los flujos magnéticos en el transformador. Sin embargo, cuando el interruptor se bloquea, la tensión de entrada se refleja en el devanado primario desde el terciario, haciendo que el interruptor deba soportar 2 veces la tensión de entrada sobre sus terminales. Lo anterior significa que el devanado secundario tenga una tensión inversa, con lo cual es necesaria la existencia del diodo D1 para bloquear la tensión del circuito de salida. Además, el transformador, al operar asimétricamente, provoca que la potencia sea transferida solo durante el tiempo de conducción del interruptor. Esta autorización va en desmedro del tamaño del transformador, comparativamente con los utilizados en los conversores asimétricos.